¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a iniciar esta nueva lección, este nuevo encuentro de la carta a los romanos, en la que vamos a compartir eh, nuevos principios o nuevos descubrimientos sobre esta carta que es tan amplia respecto a nuestra fe. Ya hemos venido viendo quizás el origen del pecado, la forma en que Dios se manifestó de distintas maneras. Y hoy, como lo dice el título, vamos a tratar de establecer una base sólida sobre la cual vamos a establecer los principios de fe que eh, intentamos llevar adelante. Vamos a partir de un principio del que no hay nada que yo pueda hacer para, eh, para llegar a tener el favor de Dios. Y si bien por ahí escuchamos que hay muchas cosas que se pueden hacer, en realidad eh, Dios lo establece incluso en esta carta, en el versículo 9 del capítulo 3 hasta el versículo 20, se resume en esta sentencia: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios. Eh, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Seguramente ya lo conversaron y ya lo estuvieron viendo con claridad en la clase anterior. Pero estableciendo esto, empieza la preocupación. ¿Qué puedo hacer para que esto se revierta? Entonces, Gálatas establece este principio: el justo por la fe vivirá. La carta a los Gálatas, en realidad esto es un principio antiguo que nos pone de manifiesto en que eh, no hay otra manera de relacionarnos con Dios que no sea por nuestra fe. Ahora bien, ¿cómo establecemos este tema de la fe? El problema de muchos es el mito de que hay una balanza en el que un día Dios va a pesar nuestros actos y eso va a determinar la redención o no, o eso va a decidir cuál va a ser nuestro destino eterno. Y la verdad que eso está lejos de ser, de ser real. Eso está lejos de ser lo que Dios se propuso en, en, su plan eterno de poder tener un pueblo para sí mismo. Entonces nos queda la duda de decir, bueno, y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál será la manera de que podamos llegar a tener esa salvación? Y Romanos, en el capítulo 3, desde el versículo 21, encontramos un principio, el de la justificación declarada, o el principio de justificación declarado por Dios. ¿Sí? Porque Dios dice que somos hechos justos delante de sus ojos. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley empieza a ser la prueba de la justicia de Dios, no el objeto o lo que debemos cumplir para que Dios nos redima definitivamente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice el versículo 22, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
por medio de la fe en Jesucristo podemos ser hechos vistos como justos delante de Dios. El versículo 24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como precio, como pago, por medio de la fe en su sangre para manifestar su gracia, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, en su paciencia haber pasado por alto los pecados pasados. Es decir, el mismo Jesucristo como precio, el justo por los injustos, dice la palabra de Dios, para que podamos ser vistos por el filtro de Él o a través del filtro de Jesucristo como la justicia de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Y esto no es algo estático, no es algo que quede ahí nomás. El versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, o en otra versión, pongámoslo, imagine este versículo en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, versículo 26, dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo incluiría a los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores hace justos a sus ojos cuando creen en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante este asunto! Cómo nos empieza a cambiar la perspectiva de cuál es la función de la fe y cuál es la razón de nuestra fe. ¿Sí? Porque en definitiva no es algo que podamos entender como un merecimiento propio. ¿Sí? El versículo 27 y 28, en esta versión que leíamos recién, la nueva traducción viviente, lo dice claramente, aclara bastante el concepto. Dice, ¿podemos entonces jactarnos en haber hecho algo para que Dios nos acepte? Pues no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que si somos hechos justos a los ojos de Dios es por medio de la fe y no por obedecer la ley. Esto está en Romanos 3, 27 y 28. Imagínense que durante mucho tiempo nos dijeron que había que combinar cosas. O por ahí nos enseñaron que la manera de que podíamos entender la salvación o la redención era solo haciendo cosas que eh, pongan a Dios de nuestro lado, que nos hagan, eh, que lo hagan más bueno, que escuchó aquello de portate bien, si no Dios te va a castigar. Y eso mete miedo, en general. Este, pero la Biblia aclara de manera contundente que esa condición no es tal. Si bien somos, como dice Pablo a los Efesios, somos creados para buenas obras, eh, eso es consecuencia, eso más bien tiene un hecho, es un hecho posterior. Usted y yo somos hechos justos delante de Dios por aportar, por el aporte de Jesucristo a la redención en la obra, en la cruz y la fe puesta en eso. Ahora, Pablo tenía una cuestión acá respecto a quiénes eran
los, los destinatarios de esta redención. Y había como una discusión con este asunto y trata de dejarlo claro un poco al cerrar el capítulo 3, ¿sí? Dice el versículo 29, después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pues claro que sí, hay un solo Dios y Él hace justa a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en lo que esto significa, entonces, si hacemos énfasis en lo que esto significa, versículo 31, este, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe estamos cumpliendo verdaderamente la ley. Parece una contradicción. Parece que dijéramos, este, entonces, la fe, ¿cuál es el objetivo de la ley, el objeto de que exista la ley? Eh, es, un, es un problema que, en el que nos encontramos. Pero aquí vemos la claridad con que Pablo plantea este asunto. No, no es la ley la que nos salva, no es la ley la que genera redención. La ley es la prueba de que la fe en Jesucristo es lo que nos redime y en esa fe estamos cumpliendo la ley, justamente porque la ley tenía como objeto mostrar lo injustos que podemos ser, lo poco constantes que podemos ser. Entonces, la fe tenía por objeto mostrar el pecado, dejarlo de manifiesto al pecado y no ponerlo en el y no centrarnos en la fe. Ahora, usted me dirá, pero bueno, eh, antes no era así. Antes las cosas eran distintas. Abraham tuvo que hacer cosas, tuvo que circuncidarse, tuvo que quizás sacrificar a su hijo al hijo de la promesa. David tuvo que hacer otras cosas para ganar el favor de Dios, Saúl y cuantos más. Pero fíjese que eh, si bien Abraham es el fundador de la nación judía, siempre fue por fe la, la, la relación con Dios o la forma de encontrar el favor de Dios. Vamos a leer en Romanos 4:1 hasta el 8. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo delante de Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido algo de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, porque las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por medio o debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubren los pecados. Y él había cometido un pecado bastante grosero en ese momento. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Qué interesante. Pero está la circuncisión, pero está la forma
el haber hecho el casi sacrificio de su hijo. La clave está en quién paga. Y acá está, en el versículo 4. Cuando alguien trabaja, el salario le es contado como una deuda, ¿sí? Es decir, usted va a trabajar, yo voy a trabajar, y mi trabajo tiene un precio que se llama sueldo. Ese precio me es pagado, pero por el trabajo. Me lo gané. Me lo gané por eso. Entonces, ¿qué sentido tendría la fe si yo haciendo cosas puedo, lo que sea, puedo llegar a entender eh, o a ganarme el favor de Dios? ¿Qué sentido, dice en Corintios, qué sentido tendría la obra de Cristo? Dice Pablo en Corintios. ¿Sí? Las señales, estas, vinieron después. ¿Sí? En el versículo 9 dice, ahora bien, ¿esta bendición es solamente para los judíos o es para los gentiles y circuncisos? Cuando, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo por su fe. ¿Cómo sucedió esto? Se le consideró justo y solo después fue circuncidado. Aún su hijo, versículos 13 y al 17, fueron, fue eh, eh, la promesa de hijo, la promesa de Isaac, fue hecha antes de la circuncisión. La promesa de la descendencia fue hecha mucho antes de que, de que él tenga la señal en su cuerpo, la señal de su fe. Después esto se transmitió como una tradición entre el pueblo judío y fue como que era la manera o era la forma de demostrar. Pero entendemos y vemos a lo largo de la Biblia personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que fueron objeto de la gracia de Dios. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, a Ruth. ¿Sí? En el libro de Ruth tenemos aquella nuera que no era israelita y decide adoptar la fe de su familia porque entendió cuál era el sentido de relacionarse y cuáles eran los beneficios de la relación con Dios. Y así otros que podemos observar que antes de la señal, de la forma de hablar, antes de la forma de vestir, antes de determinadas formas de hacer las cosas, independientemente de cuál sea, hay una hay un acto previo, creerle a Dios, ¿sí? Incluso entender que los tiempos de las cosas no están bajo nuestro control. Nosotros no podemos determinar cuándo, cuándo van a suceder las cosas. No podemos elegir las cosas, porque el hijo dice, el hijo fue prometido, pero Abraham y Sara se hacían viejos y el hijo no venía y la descendencia prometida no llegaba. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esa esperanza, porque había creído en que él llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. La fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener casi 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Y aún así, Abraham siempre creyó en la promesa sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. No se trataba solo de, de una declamación. Aquí había un proyecto de vida, un proyecto hacia adelante que que el Señor le había propuesto a Abraham. Y él creyó en esa
en esa, eh, en esa proyección que Dios le prometía. Y la mayor prueba de aquella fe fue que, aun cuando ya su cuerpo en términos humanos no había manera, ni él ni el de su esposa, no tenían manera de gestar un hijo, eh, ese hijo vino. Y ese hijo fue hecho una promesa cumplida. Y así esa promesa cumplida vino hasta nuestros días en la forma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque el objeto de la fe de Abraham es el mismo que el nuestro. Dice en Romanos 4, 23 al 25, el hecho de que Dios considera justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que está escrito, también es para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos también si creemos en Él, quien levantó a Jesucristo de los muertos, el que fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y hacernos justos delante de Dios. Qué tremendo, qué, qué cosa más grande que podemos eh, tener en esta eh, en este pasaje. Qué gran eh, qué gran eh, promesa y qué gran ejemplo que podemos eh, ver en el Padre Abraham para el día de hoy, para nosotros, para que podamos entender la, la benevolencia de Dios en Jesucristo. Muchos nos enseñan que para obtener la salvación debemos realizar determinados rituales o seguir algunas normas específicas de conducta o ser perfectos en el cumplimiento de la ley. No, no significa que esto nos dé libertad para hacer cualquier cosa, pero para poder llegar a tener esa relación íntima con Dios, no debemos fijarnos en la cantidad de fe que debemos aplicar, sino en el objeto de nuestra fe. Jesucristo puesto entre Dios, entre el cielo y la tierra, en una cruz, para que usted y yo tengamos la posibilidad, por la fe, de llegar a ser redimidos, para que podamos tener la libre entrada hasta su misma presencia. No es la cantidad de fe, sino el objeto de la fe. La realidad es que Dios proveyó en Jesucristo todo lo necesario para que usted y yo seamos hechos justos delante de Él. Esa es la única verdad. Y es la la apuesta de Dios en favor nuestro. Su misma esencia siendo provisto para que lleguemos a tener una redención grande, una redención completa en su presencia. El resto viene después, porque las obras, la adoración, la forma de culto, la manera de manejarnos, la conducta, nuestros principios y valores morales, no son poco importantes, pero no son el medio, es consecuencia de de aquello que pasó un día en nuestras vidas. Así que les animo, les animo a que podamos seguir investigando y seguir leyendo y seguir profundizando en esta carta y que podamos seguir teniendo
la, la apertura espiritual y de nuestra mente para entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que podamos entender nuestros dones, que podamos entender las capacidades que nos han sido dadas, que no seamos eh, oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica todo aquello que nuestra palabra de Dios nos muestra en base a la fe de Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les siga enseñando y espero que este pequeño resumen de este capítulo y medio de Romanos pueda servir, ya sea para que afiancemos más nuestra fe, o si usted que está escuchando, que está viendo, que está oyendo esta clase, pueda entender que si en algún momento siguió un sistema religioso, el que sea, no tiene importancia cuál, eh, creyendo que haciendo determinadas cosas iba a ganar el favor de Dios, pueda comprender que en realidad todo empieza en la cruz, en Jesucristo, en su obra y en su fe, en la fe de usted, puesta en esa obra para que Jesucristo sea manifestado en su vida, el Espíritu Santo venga y usted pueda entender cuál es el objetivo, el objeto, el propósito de Dios para que su vida dé un vuelco y vaya hacia adelante. Muchas bendiciones, que tengan una muy buena semana y nos vemos en la próxima clase.